personal, como familia y como persona, como pastora, para llegar a los pies de Cristo? Amén, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por poder estar en este lugar. Y nosotros queremos contar nuestro testimonio. Somos cristianos, mi esposo, desde pequeño conocimos al Señor. Y pasaron los años y el Señor nos levantó como pastores, amén. Pero toda nuestra vida no recordamos una vida fuera de Cristo, aunque quizás por momentos hemos estado tibios o muy fríos, amén. Pero no recordamos una vida fuera de Él. Pero aún así nosotros teníamos algunas circunstancias, algunas situaciones que nos dábamos cuenta que la cosa no estaba bien, amén. Amén. Cuando ustedes llegan a ese momento cumbre, llega un momento donde ustedes se enteran del ministerio del Pastor Gio. ¿Cómo es ese proceso de conocer el ministerio? ¿Cómo conocieron como tal la vida del hombre de Dios? ¿Qué referencias escucharon del pastor? ¿Cómo es que se enteran y llegan a poder atender a un evento del ministerio? Bien. Nosotros, hará 10 años atrás, conocimos al profeta Tibilloso a través de las redes sociales. Quiero que levante su mano cuántas personas en este lugar conocen el ministerio del profeta Tibilloso. A ver, levante su mano. Si usted no lo conoce, debe conocerlo. Amén. Y tiene que buscar en las redes sociales para poder conocerlo. Yo cuento mi historia, algo personal que viví. Recuerdo que los primeros videos que vi, yo, como dije antes, siempre fui cristiana, pero cuando vi esos videos, vi a ese hombre de Dios ministrar liberación, nosotros teníamos una estructura o una formación religiosa o doctrinal que nos decía que no hay que hablar con los demonios. Entonces, cuando yo vi por primera vez, hace 10 años atrás, un video del profeta Tibilloso, dije, esto no me gusta, esto no es correcto. Y entonces lo saqué. Pasó mi vida, continuó, y cada vez mi vida espiritual iba peor. Nosotros congregábamos, teníamos nuestros padres espirituales, y yo estaba en una depresión muy profunda, donde por momentos tenía pensamientos de muerte. Y esto puedo decir que fue hace 7 años atrás. Y el Espíritu Santo en su misericordia me dijo, tú tienes que ser libre. Y Él me habló a través de un sueño. Y me dijo que tenía falta de perdón y tenía amargura. Y me dijo, ¿a quién debía perdonar? Y yo le dije, yo no puedo, Espíritu Santo, no quiero hacerlo. Y Él me dijo, porque es un espíritu demoníaco que está sobre tu vida, que no te deja perdonar. Y entonces yo dije, ¿cómo hago? Y Él me dijo, ¿recuerdas ese hombre donde viste un video? ¿Te recuerdas de Tibilloso? Tú tienes que mirar eso otra vez. Y entonces esa noche en la habitación yo pongo ese video y dije, Señor, yo no sé cómo vas a hacer, pero hacerme libre. Y puse una oración del profeta Tibilloso y yo comencé a recibir liberación. Ya no me importaba si Él hablaba con demonios o no. Yo lo único que me importaba era la necesidad de poder perdonar. La necesidad de decir, Señor, no estoy más amargada, no estoy más frustrada. Así yo me sentía. Y entonces el Espíritu Santo de esa noche comenzó a hablarme. Y comenzó un deseo, pero enorme, por ir a Nigeria, África. Y entonces ese fue mi sueño. Pero un día me entero que el profeta Tibilloso partió a la presencia de Dios. Y ese día me sentí tan amargada y tan frustrada, porque yo pensé en mi corazón, se fue la única persona que podía ministrarme liberación. Y estuve tan amargada. Y recuerdo que ese día yo salí a caminar y le dije, Espíritu Santo, ¿por qué tú no me permitiste llegar a Nigeria? Y Él me dijo, fuiste una mujer de fe, pero nunca la activaste. Fuiste una mujer de fe, pero nunca la activaste. Solo te quedaste con el deseo. Y yo comencé a sentirme mal y le dije, Señor, perdóname. Y comencé a orar. Y en ese tiempo vino la pandemia y vino situaciones. Y yo comencé a enfermar, yo ya era pastora. Y comencé a enfermar mi cuerpo físico.
y estaba muy depresiva, muy depresiva. Y entonces un día me levantaba y decía, yo amo el Espíritu Santo, yo quiero más del Espíritu Santo, pero el otro día le decía a mi esposo Carlos, creo que este es el tiempo de terminar con el ministerio, yo ya no puedo, no quiero más. Y entonces le decía a mis hijos espirituales, este es el tiempo donde se termina porque yo me siento que no puedo. Y yo no podía ni siquiera orar en ese tiempo. Y yo decía, ¿cómo puede una pastora no orar? ¿Cómo puede una pastora no orar? Y me sentía frustrada, no tenía con quién hablar. No había un pastor o alguien que pudiera enseñarme, decirme qué es lo que me estaba pasando. Pero yo sabía que era algo espiritual. Y me sentí más amargada saber que ese hombre de Dios, en el cual yo tenía mi esperanza de poder viajar para ser liberada, porque entendía que algo no estaba bien en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia. Mi hija bajo un espíritu de depresión, mi esposo totalmente limitado en el área ministerial. Estábamos así, aunque amábamos al Espíritu Santo, aunque conocíamos al Espíritu Santo, aunque lo honrábamos, pero así nos sentíamos. Entonces, un día me llega una invitación. Estábamos haciendo una universidad teológica y el decano, yo quiero que usted sepa, el decano nos manda una invitación de un Zoom para participar del apóstol John Chi. El apóstol John Chi es hijo espiritual de T.B. Joshua. Y yo dije, wow, Espíritu Santo, gracias, como que volvió la esperanza. Participé de ese Zoom, Dios me ministró sanidad. Pero al comenzar a seguir ese ministerio, lo conozco, en ese ministerio conozco al pastor Gio. Y el pastor Gio comenzó su gira sobre las naciones. Y yo dije, Espíritu Santo, tú tienes que conectarme con ese hombre. Y comencé a orar. Y entonces cada vez que escuchaba los testimonios por YouTube, él decía, yo soy esa persona en la cual ha recibido el legado de T.B. Joshua. Y yo entonces entendí, dije, wow, Señor, lo de T.B. Joshua no se perdió. Ahí está, yo quiero conocerlo. Y comenzó una esperanza en mi corazón. Y todo el tiempo, Señor, yo tengo que conocer. Y escuchábamos rumores de que él iba a venir a Argentina. Y después, no podemos porque se cierran las fronteras. No va a poder el pastor Gio ir a Argentina. Y yo me sentía frustrada y amargada, porque los demonios que estaban sobre mi vida tomaban el control de mis emociones. Un día estaba bien, otro día contenta, otro triste, otro depresiva, y en otro pensaba, ¿cómo puedo yo quitarme la vida? Y entonces el Espíritu Santo por un momento en su misericordia nos escuchó. Y vino el año pasado el pastor Gio, y entonces nosotros dijimos, tenemos que estar. Pero ¿sabe qué? Yo tenía guerra dentro de mi casa y la guerra la tenía a través de mi esposo. Y mi esposo decía, ¿para qué vamos a ir? ¿Para qué? ¿Qué querés ir? ¿Para qué? Yo decía, no, porque nosotros tenemos que ser libres, porque hay algo sobre nuestra vida que nos está limitando. Nosotros somos pastores, no podemos estar en esta condición. Y entonces en el mes de diciembre, nosotros lo conocemos en mayo, en el mes de diciembre nuestra iglesia estaba llena. Pero vino un problema muy grande donde vimos que en nuestra iglesia no quedó nadie. Y yo quiero decirles, siempre pensé que el problema era externo. Y entonces dije, estoy haciendo la guerra incorrecta. Amo la intercesión, amo la oración, soy profeta y usted todo lo que quiera ponerme. Pero dije, Señor, hay algo que no me está funcionando. Y yo hacía guerra contra los brujos, guerra contra los demonios que tenían otras personas. Guerra. Pero no sabía que la verdadera guerra estaba dentro mío. Yo no lo sabía. Así que en el mes de mayo nosotros fuimos a Buenos Aires. Y quiero contar, ¿puedo seguir? ¿Sí? Y entonces fuimos a Buenos Aires, a San Nicolás, y fuimos todos como familia. Pero nosotros recibimos la noticia, alguien nos llama por teléfono y nos dice, el pastor Gio va a estar en Argentina y ustedes pueden ir a esperarlo al aeropuerto. Ese día no pudimos porque había un censo nacional y era obligación estar en su casa. ¿Usted recuerda eso? ¿Sí, no? Entonces no pudimos viajar. Y escuche bien lo que nos pasó esa noche. Nosotros recibimos la información que el pastor Gio estaba en Argentina.
y nos fuimos a dormir como cualquier otro día. Y yo dije, Espíritu Santo, cumple mi sueño. En este momento yo me voy a activar, no solamente será un sueño, yo voy a ir a Camerún. Cambió mi enfoque de Nigeria a África y yo quería ahora ir a Camerún, porque ahí estaba el apóstol Chinchilla, también estaba el pastor Gion. Y yo hice esa oración en la noche. Pastora, cuando usted escribe previo a usted ir al evento de San Nicolás, ¿qué sensación como familia tuvieron antes del evento? Cuando usted habla de esa oposición, de esa guerra que usted tenía dentro de sí y que era como dos fuerzas, el Espíritu Santo y a la vez esos espíritus inmundos como dándose la guerra, diciendo no vayas, no vayas, no vayas. ¿Cómo describe también el pastor Carlos ese momento? ¿Qué experimentó precisamente en ese momento? Buenas noches. Dios le bendiga a cada uno. Mi nombre es Carlos, pastor Carlos. Y bueno, ese momento que determinamos que teníamos que ir al lugar, más allá de que en mí empezó a pasar algo que no quería ir. Empecé a sentirme muy negativamente, que no veía la no necesidad de no ir a ese lugar. Era tremendo eso. Y una noche antes creo que fue que ya habíamos determinado ir, a pesar de que no quería ir, determinamos que tenemos que ir porque algo pasa en nosotros. Aún más allá de que yo tenía mis conflictos como persona, como ministro. Esto lo quiero hablar porque muchas veces hay ese conflicto como pastor también, porque creemos que como pastor nada no puede pasar, que no nos podemos detener a pensar cómo estoy, por qué no puedo avanzar. Lo quiero hablar porque tal vez tú no te puedes quedar conforme con lo que has logrado. Hay más. Con el Espíritu Santo hay más. Pastor, usted dice que había un límite, algo que los limitaba en su ministerio, como pastores, como ministros de Dios, que los estaba opacando, que los estaba limitando, y era algo espiritual, netamente espiritual. A pesar de que no lo quería reconocer, era algo espiritual. Porque todo lo que hacíamos había esfuerzo, pero nada avanzaba. Lográbamos algo y se perdía. Queríamos avanzar con algo y se perdía. Entonces veíamos esa limitación, esa frustración interna, ¿no? Porque uno ama a Dios y quiere obedecerle en todo lo que pueda a Dios, pero había limitación y era espiritual. La pastora, en este proceso de esa oposición de parte del pastor y todo eso, ¿cómo eran esas conversaciones entre ustedes en ese momento? ¿Cómo llegaron a ese punto de decir, tenemos que ir, tenemos que asistir? O sea, ¿qué fue lo que rompió definitivamente esa negatividad, ese no puedo ir, no tenemos que ir? ¿Qué fue lo que de verdad rompió ese límite? ¿Qué fue lo que realmente rompió eso? Fue porque nos determinamos a decir, o Dios hace algo, o abandonamos el ministerio, porque somos personas que amamos a Dios, pero no podíamos avanzar. En todas las áreas nos empezamos a sentir que nuestra intimidad no tenía efecto, que había algo que no nos dejaba ser, y nos estaba opacando, nos estaba apagando, porque ya sentíamos que no podíamos. Ustedes, aparte de su ministerio como pastores, ¿cómo se sentían como padres en ese momento, viviendo la situación familiar que estaban atravesando? ¿Cómo veían a sus hijos? ¿Cómo los afectaba? ¿Cómo veían que eso afectaba a sus hijos por medio de esa situación?